Dicen que hay mujeres que no nacieron para quedarse quietas, que están hechas de viento, de fuego, de secretos y miradas. Mujeres que no encajan en los moldes porque no fueron diseñadas para ser moldeadas. Mujeres que cuando entran en una sala, el tiempo se detiene un segundo solo para mirarlas. Ella fue una de esas. No fue princesa, aunque se vestía como una. No fue diosa, aunque los hombres la adoraban como si lo fuera. No fue espía, o tal vez sí. Lo que sí que fue es un enigma. Su nombre real era Margareta Celle, pero el mundo la conoció con otro nombre, Mata Hari, el ojo del día. Y tal como un sol tropical apareciendo en el invierno europeo, brilló, deslumbró y se quemó. Dejó tras de sí una estela de perfume, escándalos y susurros. La aplaudieron en los teatros, la desearon en los salones y la traicionaron en los despachos oscuros donde se decide el destino de los peones del tablero. Ella jugó a ser reina, pero fue tratada como una ficha descartable. Fue bailarina sin patria, madre sin hijo, amante sin amor. Y aún así se negó a ser invisible. Seducía no solo con su cuerpo, sino con la forma en que contaba su historia, reivindicándose a cada paso como si supiera que la verdad no importa tanto como el relato que deja al irte. Hoy, en un mundo que la convirtió en leyenda, volvemos a escuchar su nombre, no para juzgarla, sino para comprender a la mujer que desafió las normas y bailó hasta el final, aunque supiera que el último aplauso sería una bala. Esta es la historia de Mata Hari, la mujer que bailó con la muerte, pero nunca dejó de mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Esto es Historias de Enegon. Antes de que el mundo la conociera como Mata Hari, antes siquiera de que pensara en danzas exóticas o secretos de alcoba, ella fue simplemente Margareta, una niña con el cabello oscuro y los ojos como lunas de invierno, nacida el 7 de agosto de 1876 en una ciudad pequeña del norte de Holanda, Leeuwarden, donde el viento parece barrer hasta los sueños. Su casa estaba llena de espejos antiguos y su padre solía decirle que era la niña más bonita del mundo. Adam Celle fue un comerciante ambicioso que soñaba en grande, y durante un tiempo todo parecía ir bien. Ropa elegante, paseos en carruaje, retratos de familia y la sensación de que nada malo podría suceder. Margareta creció entre cuentos de Oriente y perfumes traídos de ultramar. Le fascinaban los turbantes, los saris, las joyas de colores imposibles. Jugaba a disfrazarse, a transformarse en otros, como si intuyera desde pequeña que la vida real no sería suficiente. Pero los cuentos de hadas también se rompen. Un día su padre quebró, la fortuna desapareció como un espejismo y con ella también se desvaneció la infancia de Margareta. La familia se deshizo, su madre cayó en la tristeza y poco después murió. Tenía solo 13 años cuando el mundo dejó de ser seguro. La niña mimada se convirtió en un estorbo para los parientes y así, con una maleta pequeña y el corazón aún más reducido, fue enviada a vivir con su padrino, lejos, donde no molestara. Ahí aprendió algo crucial. Si no puedes cambiar tu destino, tal vez puedas cambiar de piel. A los 15 años fue enviada a un internado para formarse como maestra, pero allí también encontró el rechazo. Se sintió sola, humillada, desplazada. Los rumores decían que estaba expulsada por haber coqueteado con el director, otros que simplemente era demasiado distinta. A los 18 años, buscando escapar de su realidad, respondió a un anuncio matrimonial en un periódico. Oficial del ejército holandés busca esposa decente. Y Margareta le escribió. Él tenía 39 años, se llamaba Rudolf MacLeod. Era violento, alcohólico, posesivo, pero tenía uniforme, sueldo y una promesa de vida lejos de allí. Y ella quedó conforme. No por amor, sino por necesidad. Porque en aquel mundo una mujer sola no tenía sitio, y una mujer soñadora aún menos. Así comenzó su primera gran transformación, de niña que soñaba con ser otra, a una mujer que se casaba con un extraño, con la esperanza quizás de que en otro país pudiera empezar a ser quien de verdad era. Tenía 19 años cuando subió a aquel barco con destino al otro lado del mundo. Detrás quedaban los canales grises de Holanda, delante un horizonte sin certezas, una isla llamada Java.
y un esposo que ya empezaba a mostrar su verdadero rostro. Margareta cruzó océanos con una esperanza entre los dedos, la de desaparecer como mujer rota y renacer como algo nuevo. Pero la que encontró al llegar no fue una postal exótica, fue una prisión sin barrotes, en la que su marido Rudolf se transformó en su peor pesadilla. Alcohol, insultos, celos, él la humillaba delante de los oficiales, la trataba como una posesión, no como una compañera, y cuando no estaba en la casa, estaba en burdeles. Mientras tanto, ella intentaba sobrevivir entre la selva, el silencio y la profunda soledad de sentirse invisible. Pero en esa oscuridad, algo germinó. Java no solo era palmeras y calor húmedo, era también ritual, danza, misterio. Y Margareta, que siempre había sentido fascinación por el Oriente, empezó a asistir en secreto a ceremonias locales, a observar los movimientos de las bailarinas del templo, a estudiar sus gestos, su ritmo, su magia. Allí ocurrió su metamorfosis, aprendió a mover las manos como quien narra un poema, a usar los ojos como si fueran tambores, a girar, a parar el tiempo, a despertar deseos sin decir palabra. Y allí, por primera vez, se sintió dueña de sí misma. Allí nació Mata Hari, que en malayo significa ojo del día, el sol, no como un disfraz, sino como un escudo. Una nueva identidad con la que protegerse del dolor, una diosa inventada para que nadie viera a la mujer rota que había debajo. Pero ni siquiera los dioses están a salvo del destino. En 1899 Margareta dio a luz a una niña, pero ya había perdido a su primer hijo varón, Norman, que fue envenenado, dicen, por un sirviente que quería vengarse de su esposo. Fue su mayor herida y jamás se cerró. Con ese golpe en el alma, Margareta entendió que su historia allí había terminado. Regresó a Europa poco después, separada, señalada, sin custodia de su hija, y con poco más que su cuerpo y una identidad nueva que aún nadie conocía. Ya no era madre, ya no era esposa, tampoco era la niña de los cuentos holandeses, ahora era una mujer sin patria, pero con un nombre, Mata Hari. Y había llegado el momento en el que el mundo la viera, y con ella, el mito comenzó. La París de 1905 era la ciudad del amor, pero también del humo, del escándalo, del hambre por lo nuevo. Y París, hambrienta de escándalos y novedades, recibió a Mata Hari como una diosa hindú. Una ciudad que latía al ritmo del cabaret, que miraba hacia el este con ojos encendidos por el misterio. Y entonces llegó ella, alta, con el cuello largo como una gacela, el cabello oscuro recogido con flores de tela y un nombre que sonaba como una leyenda: Mata Hari. Bailaba descalza, cubierta apenas por joyas y velos. Nadie preguntó demasiado por su pasado, ella misma lo envolvía en niebla. Decía ser la hija de un sacerdote brahmán, haber crecido entre templos sagrados de la India y haber aprendido sus danzas como parte de un rito milenario. Mentía, pero lo hacía con tanta elegancia que nadie quería saber la verdad. Y cuando subía al escenario, el teatro se convertía en un santuario. Los velos caían uno a uno como pétalos y su cuerpo hablaba más que 1000 discursos. No era erotismo en solitario, era una ceremonia de época, una invitación sensual pero casi sagrada. El público no aplaudía, contenía la respiración. Los críticos la llamaban la bailarina sagrada y los hombres de la alta sociedad comenzaban a coleccionar sus caricias como quien posee un fragmento del mito. No era una bailarina excepcional, pero sí era única, exótica, elegante, misteriosa, y en una Europa obsesionada con el orientalismo, ella era el personaje perfecto. ¿Y si todo era una farsa? ¿Y si el templo era inventado y los rituales improvisados? Daba igual porque Mata Hari no ofrecía verdad, ofrecía fantasía. Y en tiempos grises, eso se pagaba muy bien. Pero detrás de cada espectáculo, cuando se cerraban las cortinas y la música moría, ella regresaba a su habitación de hotel. Se desmaquillaba frente al espejo y se encontraba sola. Sin templos, sin hogar, sin nadie que la amara de verdad. A cambio del éxito había sacrificado casi todo. Perdió a su hija, perdió su nombre y a veces hasta su dignidad. Tuvo amantes influyentes, sí, generales, ministros, embajadores, pero ninguno la cuidó. Todos la admiraron y nadie la sostuvo. Y ella seguía bailando, como si al moverse pudiera alejar el pasado, como si con cada giro espantara la tristeza. La bailarina que engañó a París era parisina. Era en realidad una mujer desesperada por no volver a ser invisible, pero Europa se estaba acercando a un abismo y la danza ya no bastaba para sobrevivir.
La Gran Guerra estalló en 1914 y con ella Europa dejó de soñar. Los teatros cerraron, los aplausos se silenciaron y la belleza fue desplazada por el barro, las trincheras y la muerte con uniforme. Para una mujer como Mata Hari, que había construido su existencia sobre la fascinación y el deseo, el mundo nuevo se volvió un terreno muy hostil. Tenía 38 años y aunque aún conservaba su magnetismo, la fama empezaba a marchitarse como una flor fuera de estación. Los contratos escaseaban, los amantes se iban al frente, los secretos comenzaron a valer más que los bailes, y entonces, como tantas veces en su vida, volvió a reinventarse. No como bailarina, sino como espía. O al menos eso es lo que dijeron de ella. Mata Hari viajaba con frecuencia, pasaba de Francia a Alemania, de Bélgica a España, lo hacía con un pasaporte holandés, neutro pero sospechoso, y con una maleta que no llevaba más que ropa, perfumes y miradas indiscretas. ¿Era realmente espía? ¿O solo una mujer atrapada en un juego que no entendía del todo? Los servicios secretos alemanes aseguraban que sí, la llamaron agente H21 y dicen que le pagaron por conseguir información. Pero cuando quiso jugar a dos bandas y ofreció sus servicios también a Francia, la maquinaria de sospechas se puso en marcha. Había cometido un error fatal, y era pensar que aún tenía el control. Pensar que el mundo seguía siendo un escenario, pero esto ya no era teatro, era la guerra. Y ella era extranjera, mujer, seductora y libre. Demasiado libre para los tiempos que corrían. La inteligencia francesa necesitaba una cabeza de turco y la acusó de traición. Recopiló mensajes cifrados que nadie entendía, pagos cuya procedencia era dudosa, y pruebas que se sostenían más por prejuicio que por evidencia. El juicio aún no había comenzado, pero su sentencia ya estaba escrita. La mujer que había jugado con el deseo acababa de despertar la peor de las emociones, el miedo. Y en tiempos de miedo, la verdad se vuelve prescindible. En julio de 1917, en París, la sala del tribunal militar olía a sudor, a papeles húmedos y al miedo denso de una guerra que lo ensuciaba todo. Sentada en el banquillo de los acusados, una mujer de casi 41 años, con el porte aún altivo pero la mirada cansada, esperaba el veredicto de un juicio que nunca tuvo intención de escucharla. Mata Hari no tuvo abogados que la defendieran con fervor, ni pruebas que la señalaran con firmeza. Rumores en solitario y prejuicios. Los cargos eran imprecisos, los documentos incompletos, los testigos inexistentes. Pero había algo que pesaba más que todo eso. Era extranjera. Había amado a hombres de ambos bandos, había vivido sin pedir permiso. Y eso, para los hombres que dictaban sentencias desde sus escritorios, era suficiente. La acusaron de provocar la muerte de 50.000 soldados franceses, una cifra absurda, sin fundamento, pero eficaz para encender la furia de un país agotado. La prensa se encargó del resto. Convirtió a la exótica bailarina en una traidora sin alma, una vampiresa al servicio del enemigo, una mujer peligrosa solo por el hecho de haber sido libre. Nadie recordó que había perdido a su hijo, que vivía sola, que a menudo dormía en hoteles baratos, con más deudas que vestidos. Nadie quería escuchar que quizás no era espía, sino que era un chivo expiatorio. El juicio duró apenas 3 días, ni se permitió apelar ni hubo compasión. El 25 de julio de 1917, la sentencia fue pronunciada. Pena de muerte por espionaje y traición. Y Mata Hari sonrió. Lo esperaba, dijo con una voz serena, como quien ya ha sido ejecutada muchas veces antes. Por la indiferencia, por la humillación, por la infidelidad, por el maltrato, por la soledad que deja de doler cuando se vuelve costumbre. El telón estaba a punto de caer y ella, fiel a sí misma hasta el final, se preparaba para su última función. Era el amanecer del 15 de octubre de 1917, un amanecer frío, en silencio. A las afueras de París, en un descampado cerca del castillo de Vincennes, una mujer camina entre soldados que no la miran a los ojos. Va escoltada, pero no encadenada. Va vestida con elegancia. Falda oscura, chaqueta entallada, guantes y un pequeño sombrero que se aferra a su cabeza como si aún pudiera protegerla del mundo. Es Mata Hari. Tiene 41 años y está a punto de morir. Le ofrecen una venda para los ojos. Ella la rechaza. Le piden que se quede quieta. Ella se gira y los mira. Dicen que lanzó un beso, que lo hizo con calma, con teatralidad, que fue incluso irritante. Quizás no fue cierto.
O quizás, como tantas veces en su vida, decidió controlar su final como había hecho con cada comienzo. Frente a 12 fusileros no hubo súplica, no hubo temblor, no hubo vergüenza. Solo una mujer que decidió morir de pie, sin esconderse, sin bajar la cabeza. Las balas la atravesaron a las 6:15 de la mañana y con su cuerpo cayó también el mito que tanto había fascinado a Europa. Ninguno de sus amantes fue a recoger el cadáver, nadie la reclamó. Su cuerpo fue llevado a la Facultad de Medicina y lo que un día había sido símbolo de deseo, terminó sobre una mesa de autopsias, sin nombre, sin tumbas, sin flores. Y sin embargo, en ese instante en el que la tierra aún no había absorbido su sangre, ya empezaba a nacer la leyenda. O quizás, como todo en ella, fue una coreografía final para la historia. La de una mujer que bailó con la muerte, pero nunca se arrodilló ante ella. Hoy sabemos que Mata Hari no fue la gran espía que nos contaron. No manejaba códigos secretos, no pasaba mapas escondidos en sus medios y no cambió el rumbo de la guerra. Pero sí fue culpable. Culpable de ser libre, de ser deseada, de no pedir permiso para vivir como quería. Y eso en una Europa rota por el miedo era más imperdonable que vender secretos. La historia oficial la tachó de traidora, pero con el tiempo los archivos desclasificados dejaron algo claro. No provocó la muerte de ningún batallón, ni transmitió información decisiva. Fue utilizada, por unos, por otros y por todos los que necesitaban una mujer a la que culpar. Mata Hari no murió solo por espionaje, murió por representar todo lo que el poder no podía controlar. Una mujer sin dueño. Hoy su figura vive en películas, en novelas, en obras de teatro, pero casi siempre disfrazada, incompleta y deformada, convertida en un icono sensual, pero despojada de su humanidad. Y tal vez sea hora de hacerle justicia. No con juicios, sino con memoria, porque Margareta Zell no fue una espía legendaria. Fue una madre que primero perdió a su hijo y después la custodia de su hija. Fue una esposa maltratada, una artista sin patria, una mujer que soñó con ser otra y terminó muriendo sin que nadie supiera quién era realmente. Y quizás por eso su historia sigue doliendo tanto, porque en el fondo todos llevamos dentro una parte que quiere ser libre, pero que quiere ser vista, que no quiere ser recordada como culpable solo por haber sido distinta. Y sin embargo el mito creció, pero detrás del mito había una mujer herida que solo quería ser amada, y bailó hasta el final para no dejar de ser vista. No sé si Mata Hari fue una heroína, una víctima o ambas. Lo que sí sé es que su historia nos recuerda el precio de la libertad, el riesgo de ser diferente y el poder que puede tener una mirada en un mundo que te quiere invisible. Porque cuando el mundo no te escucha, a veces solo queda bailar. ¿Qué les parece si hoy no recordamos solamente el mito de Mata Hari? ¿Qué les parece si hoy recordamos a la mujer, a la que bailó para no desaparecer, a la que se inventó una nueva vida porque la suya se había roto, a la que murió sin miedo y aún así no fue escuchada? Porque a veces las historias que más duelen son las que más sanan, y esta es una de ellas.